Sé parte del ente colegiado de Gremio Médico y adquiere nuestras prestaciones. Beneficios gremiales. Contamos con un equipo. Sé parte del ente colegiado de Gremio Médico y adquiere nuestras prestaciones. Beneficios gremiales. Contamos con un equipo de abogados que te brinda asesoría jurídica de tipo laboral. Reconocemos la importancia de la educación médica continua. Por ello, te ofrecemos beneficios académicos tales como certificación de especialidades médicas, cursos y talleres científicos, y contamos con una biblioteca virtual. Además, estás cubierto con un seguro de vida. Adicionalmente, como parte de nuestros beneficios sociales, contamos con amplias, modernas y seguras instalaciones de uso exclusivo para nuestros socios, ideales como punto de encuentro o para disfrutar tiempo en familia. Ponemos a tu disposición esos para realizar tus eventos sociales con un descuento especial para socios. Para más información, contacta a nuestro departamento de mercadeo.
En ese momento, como siempre que nuestro país nos lo ha requerido, salimos a cumplir nuestro deber de salvar vidas, sin presión, sin conocer a qué nos enfrentábamos y a dar todo, incluso nuestras vidas. El personal médico está pidiendo más equipos de protección en los hospitales de El Salvador. Se quejan de que han pasado de ser héroes a víctimas de la pandemia. Más de 100 médicos ofrendaron su vida, recurso humano valioso e insustituible. El 12 de octubre de 2022, uno de esos héroes durante la pandemia fue arrestado como el peor delincuente y expuesto a la opinión pública por atropellar un gato sin darse cuenta. El 20 de mayo de 2023, 3 jóvenes médicas, una residente y 2 internas, expresaron su frustración por el cansancio que supone la sobrecarga de trabajo, particularmente extenuante debido al probable incremento de demanda de atención por la emergencia generada por una estampida en el estadio Cuscatlán. Las médicas, que en ningún momento expresaron negarse a atender a los posibles pacientes, fueron expulsadas del sistema de salud, truncadas en sus carreras, violentadas en sus derechos humanos y académicos, expuestas al escarnio público, afectando su imagen y su honor. 20 de julio, un grupo de médicos internos acompañaron una conferencia de prensa en apoyo a estas 3 médicas. En total, 47 jóvenes que nunca abandonaron a sus pacientes fueron expulsados del internado, violando su derecho a la educación y cortando su sueño de convertirse en médicos para servir a su pueblo. Ese mismo día en San Miguel, fue capturado y expuesto ante las redes sociales y medios de comunicación un médico acusado de mala praxis y de ocasionar la muerte a una paciente embarazada, sin que se hubiera realizado una auditoría del caso. Diariamente realizamos diferentes procedimientos bajo la amenaza de ser acusados sin fundamento cuando algo sale mal por falta de insumos, medicamentos, personal y equipo. Todo ello, responsabilidad del Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. A través de nuestro colegio médico, pedimos reiteradamente sostener un diálogo con las autoridades de salud para medir la situación de nuestros colegas y brindar aportes para mejorar la atención sanitaria que recibe nuestro pueblo. La respuesta hasta hoy es un rotundo no. Y se nos acusó de tener motivación partidaria. No, nosotros no vamos a tener una plática con este grupo que lo único que busca es otros objetivos políticos. Además del cierre al diálogo, nos han amedrentado como médicos para apoyar el trabajo de defensa e incidencia de nuestra gremial, en una flagrante violación del derecho de expresión. En la 5ª encuesta de humor social y político de la Universidad Francisco Gavidia, publicada el 27 de agosto, la población expresó, el 59.4%, que la salud es la prioridad de los salvadoreños y que los médicos somos los profesionales más respetados, el 68.5%. Sistemáticamente se nos está pisoteando nuestros derechos laborales y principalmente están dañando nuestro honor personal y profesional. Estamos mal y estaremos peor si no hacemos algo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ti, por tu gremio y por aliviar el dolor de tus pacientes? Fuimos los... Buenas noches, estimados médicos, colegas, estudiantes de medicina y personal de la salud. Mi nombre es Roberto Serrano, soy doctor en medicina y miembro del Comité de Actividades Científicas del Colegio Médico. Es para mí un honor esta noche poder moderar el siguiente webinario denominado Anosmia Post-COVID, que será impartido por el doctor Raúl Hernández Najar. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que por favor mantengan apagadas sus cámaras para el adecuado desarrollo del webinario, al igual que sus micrófonos. Si durante la presentación del doctor Hernández Najarro surge alguna pregunta, van a poder colocarla en la sección del chat. Y también recordarles que este webinario está siendo grabado totalmente en vivo para que posteriormente ustedes lo puedan ver en la página oficial del Colegio Médico de El Salvador en YouTube. Antes de seguir con este webinario, quisiera ceder la palabra a la doctora Patricia Argueta de Catiu, quien quiere dirigirse a todos nosotros. Me veo. Tengan todos un cordial saludo. Como directora de actividades científicas y en nombre de Junta Directiva del Colegio Médico de El Salvador, es una gran alegría habilitar este espacio, pues hoy iniciamos como una prueba.
Como ustedes saben, los webinars tienen tantas ventajas, pues por ser online, una persona con solo tener acceso a una conexión de internet y a un dispositivo adecuado puede asistir. Así que como colegio médico, queremos aprovechar este espacio para un aprendizaje dinámico y participativo, donde se aborden diferentes temas de actualidad y que necesitemos retroalimentar, discutir casos, etcétera, y una gran cantidad de actividades científicas que podemos desarrollar por este medio. Que se convierte entonces en este espacio donde podemos interactuar en tiempo real con el propósito de actualizarnos y aprender. Por lo que felicito a cada uno de ustedes asistentes por su interés. Los invito a estar pendientes y a que compartan esta noticia con sus colegas. También agradezco a los ponentes que se irán sumando y que se animen a aportar y hacer crecer este espacio. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar y agradecer a todo el equipo que está detrás de todo esto por apoyar y por el trabajo tan entusiasta que le ha puesto para que esto sea una realidad. Saludos e iniciemos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Becativo. Muy bien, como habíamos mencionado previamente, la conversación de esta noche estará relacionada a la anosmia post-COVID. Y esta noche tenemos el honor de quien nos va a compartir toda su experiencia, profesionalismo y conocimiento en el tema es el doctor Raúl Hernández Najarro, otorrinolaringólogo y adicionalmente cirujano de cáncer de cabeza y cuello. Del doctor Hernández Najarro podemos mencionar que es graduado de la Universidad Nacional como doctor en medicina y en su posgrado de cirugía general de otorrinolaringología realizado en el Hospital Pales. Adicionalmente, ha tenido muchas formaciones en el exterior, de las que podemos destacar un entrenamiento en la Universidad de Miami en el 2004 y diferentes adiestramientos. Entre ellos, el adiestramiento en el Hospital Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social en México y un adiestramiento en cirugía oncológica en Colombia en el 2000. Actualmente, el doctor Hernández Najarro se desempeña como médico agregado del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Rosales y también como médico agregado al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Así que es para mí un honor poder compartir con él y poder aprender de toda su experiencia. Damos paso al doctor Najarro. Gracias, tengan todos ustedes buenas noches. El tema de hoy es anosmia por SARS-CoV-2, que es lo que estuvo prevalente en nuestro país en los últimos 2 años, pero también tocaremos otros temas porque, quieras o no, la pandemia también ha reducido bastante y aprovecharemos para tocar otros temas relacionados en la vida diaria y en la práctica que podrían encontrar todos ustedes. Siguiente. Conceptos básicos de semiología. En realidad, el término que abarca todos los trastornos del olfato se llama disosmia. Es una alteración del sentido del olfato. Pero esto es en términos general. A partir de ahora ya veremos los términos específicos tanto los trastornos del olfato. Tenemos en segundo lugar la parosmia. La parosmia no es más que un olor, es el olor de un objeto familiar que ha cambiado. Es decir, la gente dice, fíjese que antes sentía el olor a pollo, pero ahora me ha cambiado totalmente y obviamente por tanto el gusto. Es una alteración propia de la disosmia, pero tenemos nosotros que puede cambiar a un olor desagradable y ese término se llama cacosmia como tal. Fantosmia se da más que todo en alucinaciones olfatorias, es decir, que el paciente está en un lugar cerrado con demás familiares o pacientes y él lo que percibe solo él lo percibe como tal, un cambio en olor que no es posible en ese ambiente, por decir algo, que estuviera en una clínica y sintiera un olor a carne asada y no hay nadie que esté cocinando eso desde las 9 de la mañana. Generalmente son más alucinaciones olfatorias como tal. Pero lo más frecuente que ustedes van a encontrar
va a ser la hiposmia, que es una reducción de la capacidad de percibir olores. El paciente se los tiene que expresar en cuanto a un cálculo, y ustedes preguntarles también en cuanto a ese cálculo, porque como no es cuantificable, es decir, del 1 al 10, ¿cuánto ha perdido usted la capacidad de percibir olores? O sea, el paciente le va a decir, del 1 al 10, siendo 1 lo mínimo que pude haber perdido y 10 lo máximo que pude haber perdido, puede ser una hiposmia de 4, una hiposmia de 6. Pero ya cuando el paciente le dice es total, es decir, ya tengo un 10 que no percibo olores, ya lo catalogamos como anosmia. Es la incapacidad total para percibir olores. Vamos a repasar un poco de anatomía. Disculpen que no se pueda realizar con el puntero a la diapositiva, pero voy a tratar de hacerlo. Tenemos la figura tipo A. Deben de saber que el epitelio olfatorio en realidad es un neuroepitelio, es un epitelio especializado. No tiene nada que ver con el resto de la nariz. El epitelio se encuentra ubicado en la bóveda de la fosa nasal, en la parte más superior de la fosa nasal. Es decir que nosotros sí percibimos olores, pero en realidad para poder hacer una inspección profunda de un olor, es decir, nosotros queremos percibir el aroma de una comida, o de una rosa, o de algo que nos agrade, un perfume, tenemos que acercarlo a la nariz y hacer una inhalación para que eso logre llegar, como lo logran ver en la gráfica a la parte más superior de la nariz y nosotros poder realizar la percepción del olor. En la gráfica B, eso es un poquito complicado, pero voy a tratar de explicárselos así sin el puntero. Las células que ustedes ven de color azul, en realidad son dendritas, son neuronas especializadas bipolares, es decir, que en la parte inferior tienen un axón y en la parte superior también tienen un axón. Lo logran ver así en las células de tipo azul. Estas son en realidad las encargadas de percibir los olores. Los olores en realidad son sustancias propias de la materia que son llevadas a través del aire y deben de ser hidrosolubles porque deben de disolverse en la capa de moco que están en las dendritas distales, proximales, para que nosotros podamos percibirlo. Tenemos también otros tipos de células que son las de sostén, que son las rosadas que ustedes ven a la par de las azules. Y en la parte superior van a ver otras células que están coloreadas de café, que estas son ya las células basales. Estas células basales en realidad son células madre. ¿Por qué? Porque al ser un neuroepitelio con una neurona en realidad expuesta al medio ambiente, nosotros desde que nacemos, nuestro neuroepitelio olfatorio se daña por diferentes razones. Que estemos atrapados en un incendio y el calor con el humo puede dañar ese epitelio. Infecciones virales, dentro de eso está el COVID, ¿verdad? Pueden dañar ese neuroepitelio como tal. Y lo que hacen las células basales como tal, que son células madre, es reagrupar todas esas células para poder sustituir la que se va dañando por la siguiente. El ciclo de vida de esas células es de 30 a 120 días y por eso vamos a ver que algunos pacientes pueden recuperarse fácilmente a pesar de tener anosmia por COVID o por cualquier otra patología que es la que yo vea. Pero si recibe un diagnóstico certero, temprano, y un tratamiento adecuado. Deben de saber que esta neurona bipolar, volvemos al azul, atraviesa una capa del etmoides, que es la parte ósea superior de la nariz, que en esta área tiene una zona que ustedes recomendarán por anatomía que se llama lámina cribosa del etmoides. Y se llama lámina cribosa del etmoides porque tiene muchos agujeros. ¿Para qué sirven estos agujeros? En realidad para que pasen los axones. Para que pasen los axones hacia allá la cavidad craneal propiamente dicha. Por eso es que van a ver siempre en la figura el bulbo olfatorio. No voy en mayor detalle en cuanto a la anatomía, pero sí deben de saber que este es el origen
es el pseudo origen del nervio olfatorio, pero en realidad el nervio olfatorio empieza desde las neuronas bipolares. El bulbo olfatorio, como ustedes lo ven en la lámina C, ya es bilateral. No es el único par craneal que no atraviesa el puente o que no llega al puente, pero sí llega a la corteza directa y se va a alojar a la estrella olfatoria tanto medial como lateral. Hasta que llega al cerebro ya se pueden percibir los olores como tal. ¿Qué es lo que los pacientes nos dicen y qué es lo que ustedes deben de saber para poder realizar una buena historia clínica? Desafortunadamente el olfato ha sido de uno de los órganos de los sentidos que no se le ha dado tanta importancia en el tiempo, pero hasta que uno realmente padece este tipo de enfermedad se llega a percatar de la importancia. ¿Qué es lo que dicen los pacientes? Que los profesionales de salud con los que han consultado desconocen mi enfermedad y lo que hacen en realidad es referir con un especialista, que en este caso es Rino, ¿verdad? En el sistema de salud, pero me han dado tarde la consulta y es cierto porque muchas veces en el primer nivel al desconocer la patología se refiere rápidamente, pero ustedes se van a dar cuenta de que es una patología que puede ser tratada en primer nivel, en primera instancia, y vamos a ver quiénes son los que deben de ser referidos. Desafortunadamente este tipo de pacientes lo que expresan es que experimentan en 2 dimensiones. ¿Por qué la experimentan en 2 dimensiones? Porque ellos tienen apetito, ellos quieren comer, pero la comida al ser no es que hayan perdido el sentido del gusto, pero deben recordar que el gusto solamente tiene 4 percepciones básicas. Y en realidad lo que nosotros disfrutamos dentro de la comida como tal es la unión tanto del olfato como el gusto. Entonces, al perder el olfato, la gente lo que dice es de que lo que siente es comer como papel. Entonces, pierden esa capacidad de fascinarse o de disfrutar su comida como tal, ¿verdad? No solamente la comida, mucha gente disfruta del café en la mañana, o si ya tiene mayor edad, de un vino en la tarde. Son placeres propios de cada persona, pero que alteran su calidad de vida. También en la vida diaria puede afectar el ambiente porque lo que ellos manifiestan es que dudan de la comida a pesar de que tenga un buen aspecto en el refrigerador. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Abrimos el refrigerador y si vemos que una comida ya tiene más de 2 o 3 días, lo que hacemos es olfatearla para ver si de verdad está comestible, y ellos por sí solos ya no se pueden valer de eso, siempre necesitan de alguien más que les ayude. Cambian a cocina eléctrica, que en cuanto a energía eléctrica como tal, ya es un gas aparte, porque no pueden sentir el olor a gas y ellos les da temor de que haya una fuga y no la pueden detectar y su casa se queme, que es una razón comprensible, ¿verdad? Y ellos mismos dicen, no, hasta desconozco mi olor personal, o sea, yo trato de hacer mi aseo diario, pero no sé ante la sociedad cómo me estoy presentando, y son aspectos, aunque no lo crean, menores, pero sí afectan socialmente. Hay de saber que el olfato se considera el más primitivo de los sentidos, por eso el primer par craneal porque no atraviesa el puente frontal. Deben de saber que los trastornos del olfato siempre han existido. La era pre-COVID se presentaba en el 19% de los adultos nasales, incluso conocidas. Pero lo que pasa es que ya con el COVID se volvió moda como tal, y ya lo vamos a ver por qué. Pero deben de saber que incluso en la era pre-COVID, el 80% de los adultos mayores de 75 años presentarán un problema del olfato. Y nosotros como personal de salud debemos preguntar para ver si una alteración y ver cómo les podemos ayudar, porque ya vimos todas las dificultades sociales y de calidad de vida que pueden presentar. Deben de saber que durante la pandemia la mitad de los pacientes que habían sido diagnosticados con COVID, con PCR positiva, presentaban anosmia, ni siquiera hiposmia como tal. Era un signo clave que lo adoptó la OMS, y en las guías mundiales se sugería autoaislamiento ante cualquier cambio en el sentido del olor. Pero no es el único que puede cambiarlo como tal. Pero ya remontándonos a la era COVID que sufrimos recientemente,
era casi patognomónico, a pesar de que solamente la mitad de los pacientes se presentaban como COVID. Entonces, al haber un cambio del olfato, se sugería la PCR para obtener el diagnóstico. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente en la historia clínica? Primero hay que preguntar si de verdad la pérdida del olfato es reciente o ya el paciente presentaba problemas anteriormente. Porque puede ser de que el paciente siempre ha presentado problemas del olfato, pero en las últimas 2-3 semanas, que cuando decide consultar, es cuando ha encontrado mayor dificultad y que ya le altera la vida. Debemos de saber el tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver dentro de los parámetros siguientes que si el paciente es agudo, es decir, que se presenta menos de las 2 semanas antes de poderlo referir, se puede tratar. No es necesario que lo vea un profesional ya propio, especializado como un otorrinolaringólogo. Si el paciente presenta síntomas sucesivos de COVID, lo ideal es enviar un examen confirmatorio, aunque ahora la pandemia ha bajado bastante eso. Pero vamos a ver que el COVID no es el único, que el SARS-CoV-2 no es el único virus que puede afectar la mucosa nasal, y existen otras pruebas que también debemos de enviar. Una parte muy importante es ver si el paciente realmente también tiene alterado el gusto, porque si alguien les dice de que realmente no sienten ni siquiera las percepciones básicas como dulce, salado, ácido y amargo, debemos de saber que ya es otro nervio, otro par craneal que está afectado, y debemos de investigar ya más que todo origen central. También debemos de saber si hay otros síntomas nasales asociados. Si el paciente refiere que no puede respirar bien, que tiene rinorrea, que tiene olor nasal, mal olor nasal, que él mismo se lo percibe o que solamente lo perciben los demás. Todo eso debe de ir dentro de la historia clínica. Deben de saber que la historia clínica, a pesar de todos los avances tecnológicos, siempre es la base para poder llegar a un buen diagnóstico. Y debemos de saber si te presenta trastornos neurológicos acompañantes. ¿Por qué? Porque si hay otros trastornos neurológicos, ya no solamente compete el área de otorrino, generalmente compete el área del neurólogo. Debemos de saber cómo referirlo. Lo vamos a ver a detalle. He tratado de resumir en esta tabla los síntomas nasales más comunes para que ustedes se guíen, ¿verdad? No es muy difícil, se ve un poco cargada, pero en realidad lo vamos a desglosar y ustedes lo van a ver. Por ejemplo, si el paciente presenta obstrucción nasal bilateral, es decir, las 2 fosas nasales están obstruidas, y esto es alternante, es decir, que el paciente les dice, no, es que fíjese que yo solamente bueno, como dice el salvadoreño, me tapo de la nariz solo en la mañana, o solo en la tarde, o solo lo hago cuando llego al trabajo, cuando llego con el aire acondicionado, o solo lo hago cuando llego a la casa que tengo perros, gatos, conejos, un puño de cosas, ¿verdad? O que está asociado al clima, es decir, yo solamente me tapo cuando hace frío. Si no, mi vida continúa normal. Entonces estamos pensando, el probable diagnóstico para ese tipo de situación es una rinitis alérgica. ¿Qué otros signos y síntomas podemos encontrar? Si el paciente les dice que estornuda a cada rato, que tiene prurito nasal y prurito ocular, que es rinorrea hialina, no mucopurulenta como tal, y que es esporádica. Definitivamente es rinitis alérgica, y lo que debemos dar es un tratamiento oportuno que se puede hacer en primer o segundo nivel. No es necesario referir al otorrino. Evitar alergenos, antihistamínicos y esteroides nasales. Pero si el paciente, a pesar de su tratamiento inicial, no mejora o siempre afecta su calidad de vida, lo ideal no es referirlo al otorrino, lo ideal es referirlo al alergólogo, ¿verdad? Pero si ustedes tienen sospecha porque presentan otro tipo de síntomas, también lo ideal es referirlo al otorrino primero, porque deben de saber de que hay más otorrinos que alergólogos en el Sistema Nacional de Salud. Ahora, ¿qué pasa que si tenemos una obstrucción nasal solo unilateral? Es decir, que el paciente les dice, mire, yo desde hace 20 años estoy tapado, pero solo de un lado de la nariz, solo del lado izquierdo.
Entonces, y si el paciente presenta una deformidad nasal evidente cuando se lo están entrevistando, lo más probable es que tenga una desviación del tabique. Esto hará que el paciente solamente pueda percibir olores por una fosa nasal. Por eso te presentará hiposmia, no anosmia como tal. Entonces, este paciente sí debe ser referido a otorrino porque obviamente ustedes no pueden tener la capacidad quirúrgica para poder resolverlo. Para eso existe el especialista como tal. ¿Qué pasa si hay una obstrucción nasal bilateral continua? Es decir, el paciente les dice de que él mañana y noche está tapado y cada vez está peor. Entonces, el problema de diagnóstico, si descartamos otro tipo de patologías que lo veremos más abajo, generalmente es una rinosinusitis, ¿verdad? Y muchas veces el paciente se lo dice, lo que tengo es una sinusitis, doctor. Pero, o sea, lo que tiene que hacer es un adecuado examen físico, seguir investigando, hacer una adecuada historia clínica para ver si de verdad es rinosinusitis como tal. Porque también puede tener pólipos nasales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saberlo? Si el paciente refiere de que después de un proceso gripal presenta una rinorrea continua, generalmente es mucopurulenta, presenta dolor facial, mal olor en la nariz, que puede ser que el paciente lo perciba como tal, o que sean los familiares que lo viven, ¿verdad? Y tiene una voz nasal, o como se conoce aquí como una voz gangosa. Entonces, generalmente lo más probable es que sea una rinosinusitis, ¿verdad? También debería de ser tratada en primer lugar, al primero o segundo nivel antes de referir, ¿verdad? Con esteroides nasales, lavados nasales, si es necesario antibiótico también. Solo que el paciente no resolviera, entonces sí debe de referirse al otorrino. Ahora, si ustedes ven unos tumores que son visibles violáceos, ya vamos a ver unas imágenes. Lo más probable es que sean pólipos y entonces también debe ser referido como también que tenemos cambios en la percepción del olor hacia la fetidez, eso generalmente es FECOSMI, ¿verdad? El paciente con rinosinusitis puede sentir mal olor o puede ser que los familiares lo sientan, pero ya una fetidez extrema ya no va también con una rinosinusitis. Entonces, si el paciente presenta una descarga nasal mucopurulenta, fétida, muchas veces hasta chocolatada, lo que debemos de valorar es que no sea un tumor, o sea algo ya más grave, algo más degenerativo en el paciente. Ese paciente, si ustedes le dan un tratamiento con antibiótico y no mejora, mejor refiérenlo al otorrino. Deben de saber que también que hay muchos niños y hay muchos pacientes con enfermedades dentales crónicas que se fracturaron una pieza dental. Y cuando ustedes lo ven, lo que tiene así en buen salvadoreño es un cascarón de dientes. Duele porque la misma pulpa se ha fibrosado, pero en realidad lo que tienen es halitosis, mal aliento, y ellos lo sienten a través de respiración posterior. Eso generalmente lo percibe el paciente como caquemia. Y ese paciente, obviamente, si ustedes ven que tiene una gran cantidad de caries, tiene halitosis, que es bien evidente, ya no lo refieren con el otorrino, sino que con el odontólogo. También debemos de ver, en cuanto a síntomas, si hay una rinorrea constante acompañado de epistaxis. Eso ya no es normal. Si usted en una sinusitis puede tener epistaxis, pero es porque le preguntan al paciente, mire, ¿y usted se está sonando muy fuerte o se suena cada rato? O se le dice que sí, esa es la causa. Pero se le dice, no, fíjese que yo estoy platicando con alguien, le sale mocos y eso lleva sangre. Lo que deben de investigar en ese paciente son enfermedades ya de tipo autoinmune, pero también deben de saber que pueden haber cocainómanos que se pueden presentar, y recuerden que ese tipo de paciente generalmente no va a hablar abiertamente de su problema. Si ustedes ven una nariz que está muy llena de costras, ven que el paciente tiene una historia de pérdida laboral, antes cotizaba el seguro, lo echaron del trabajo porque no se presentaba, o no se lleva bien con sus familiares, se abstrae, tiene problemas de prepotencia porque está muy preocupado por diferentes razones sin razón. Debemos de sospechar también abuso de drogas, ¿verdad? Y lo que debe hacer usted como personal de salud es preguntar directamente.
pero se lo dice en forma cordial, ¿verdad? Mire, mi obligación es preguntarle, ¿usa usted drogas? ¿Usa usted cocaína? ¿Verdad? Cuando el paciente ya se ve que realmente lo están interrogando y que probablemente esa sea la causa, muchos también aceptan. Ahora, si tienen dudas o ya tienen una perforación septal por cocaína, deben referirse al otorrino y a la clínica de adicciones, que actualmente ProSalud tiene muchas clínicas como tal para rehabilitación. Y aquel paciente que tiene una obstrucción nasal que es progresiva, es decir, yo me voy tapando día con día, cada vez es peor, no siento bien, ¿verdad? Observan una deformidad facial evidente, el paciente tiene adenomegalias incluso en el cuello. Logran ver la tumoración a través de la nariz, se acompaña de epistaxis, que también es un signo de alarma. Debe ser referido inmediatamente al otorrino. Una causa muy frecuente de referencia es cornete o es pólipo. Deben de saber de que lo que deben de hacer es examinar al paciente. Si en la figura A, si vemos dos estructuras de color rojo intenso, pálido, pero se ve sólida y es simétrica dentro de la nariz, eso generalmente es un cornete. Lo que pasa es que el paciente tiene una rinitis alérgica o tiene hipertrofia de cornetes, que su causa es alergia o otro tipo de inhalación de tipo de sustancia, ya sea prohibida o por exposición laboral. Entonces, ese paciente en realidad debe ser referido como hipertrofia de cornetes, ¿verdad? Al extremo derecho vamos a ver una figura de que es un pólipo. Un pólipo generalmente es unilateral, aunque pueden haber bilaterales, pero sí deben de saber que la gran mayoría de pacientes es unilateral. Y es una masa ya más gelatinosa, grisácea, translúcida. No es como el cornete, que es sólido y puede ser desde rojo, violáceo, ¿verdad? O pálido, dependiendo de tener rinitis alérgica, pero ese se lo van a ver así grisáceo. En realidad se le compara a una uva pelada, como ustedes pueden ver ahí. Como que si sacaran una uva como tal, ya sin la cáscara. Y si tuvieran un pólipo dentro de sus manos, verían así como una uva pelada, ¿verdad? Entonces, obviamente la hipertrofia de cornetes hay que investigar si es por alergia, referencia al alergólogo. Si es lo que se ve es pólipo, eso ya no lo trata el alergólogo, tiene que ser el doctor. Lo ideal es que ustedes tuvieran un rinoscopio rígido, ¿verdad? Como el que están viendo a la izquierda, para poder valorar si lo que ven es tumor. Si se fijan, es muy diferente a un pólipo o a un cornete. Pero me van a decir, pero doctor, nosotros no tenemos la unidad de salud o en los hospitales de segundo nivel no tenemos rinoscopio para poderlo ver. Entonces, está la gran ayuda del otoscopio, ¿verdad? Lo que hacen es, que es lo que ustedes ven a la derecha, lo que tienen que hacer es cambiar la boquilla a la boquilla más gruesa que trae el otoscopio de lo que ustedes han comprado. Generalmente ahí van a ver que hay diferentes tamaños, y ponerlo directamente en la nariz del paciente. No es necesario acercarse tanto hacia él. En ese caso es algo pediátrico, ¿verdad? Pero en realidad se puede utilizar también con los adultos. Ustedes observar, ver, sean curiosos, o sea, examinen sus pacientes, no se dirigen nada más por exámenes, ¿verdad? Entonces, si acaso no tienen la posibilidad de tener un rinoscopio, ahí tienes otro. Las causas de anosmia como tal se dividen en neurosensoriales y conductivas. A grueso modo, ¿qué significa esto? Las neurosensoriales son las que atacan el neuroepitelio nasal, ¿verdad? Y las conductivas son todo aquello que obstruye la nariz. Entonces vamos a ir por las más fáciles, las conductivas, es decir, aquellos problemas que obstruyen la nariz. Si usted tiene rinitis alérgica, es alérgico a los gatos, ve a un gato, lo que va a empezar a hacer es estornudar, va a tener una gran rinorrea, se va a obstruir en la nariz. Es lo que el paciente refiere como se siente tapado de la nariz, ¿verdad? Obviamente ese tipo de paciente no va a poder olfatear bien sus alimentos, no va a poder olfatear bien sus seres queridos para ver si tienen algún perfume o algo así, ¿verdad? Su esposo, su esposa. Entonces, rinosinusitis
con o sin poliposis nasal, como ya lo habíamos mencionado, también obstruye la nariz. Por eso es que usted no puede percibir los olores. Deben de saber que las drogas ilícitas como la cocaína causa perforación del tabique nasal, causa costra, y esa costra se va acumulando. La costra en realidad es como un moco gigante, pero que el paciente no lo puede extraer. Deben de ser muy asertivos para ese tipo de pacientes, que desafortunadamente están aumentando. La desviación septal, como ya mencionamos, granulomatosis generalmente es la de Wegener, pero otras enfermedades de tipo autoinmune, ¿verdad? También tenemos aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía nasal. Deben de saber que también pueden haber problemas con la cirugía nasal. Puede ser que el paciente tenga cicatrices internas que no lo permiten respirar. Obviamente debe ser referido al otorrino. Pacientes laringectomizados se está viendo mucho cáncer de laringe. Como el paciente ya está laringectomizado como tal, lo que tiene es un ostoma en el cuello para poder respirar. Obviamente no tiene la capacidad de olfatear para poder sentir olores. Y una cantidad de medicamentos que no lo puedo mencionar ahorita, pero son varios, ¿verdad? Ustedes deben de leer medicamento por medicamento, también pueden dar problemas de anemia. Y los neurosensoriales son los posvirales. Los posvirales, que a la cabeza estaba el SARS-CoV-2, pero en realidad no solamente esos son los presentes, también tenemos las influencias tipo A, influencias tipo B virales, el sincitial respiratorio, que es el máximo destructor de la mucosa nasal. Y todo ese tipo de situaciones, para que no nos enfoquemos solamente en el COVID, pero ya que, aunque a pesar de que estemos post pandemia, siempre es una de las cosas a descartar, especialmente en primer nivel. Debemos también saber que pacientes con Parkinson, Alzheimer y otro tipo de enfermedades, incluso los diabéticos, como tienen neuropatías como tal, la neuropatía también afecta el olfato, ¿verdad? Si deben de saber que un paciente que ha tenido por lo menos 2 episodios de anosmia post-COVID o por cualquier cosa viral, o que no se ha tratado adecuadamente y crónicamente, tiene 5 veces más probabilidades de padecer de Parkinson o Alzheimer ya en edad avanzada. Entonces, no se subestime ese tipo de patología como tal. Los trastornos psiquiátricos, más que todos con las fantosmias, como les había dicho. Los traumas craneoencefálicos se presentan con anosmia, especialmente en aquellos que hay mucha movilidad del cerebro, es decir, un golpe boxeador o un accidente de tránsito que lleva al paciente que mueva la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Puede desprender todas esas ramas axonales en la lámina cribosa del etmoides, y si fue demasiado grave y se forma fibrosis, ya el paciente presenta ya anosmia como tal. Los tumores cerebrales también pueden dar cacosmia o parosmia como tal. Deben de saber de que también existe intoxicación por elementos, y deben de saber que el hierro no es inocuo y el zinc tampoco, ¿verdad? Más que todo en la era COVID se dieron megadosis de todos esos tipos de elementos, también pueden afectar, ¿verdad? Y existe un síndrome de Kallmann que también es congénito, que se ve más que todo en el área de pediatría, que ya el paciente ya nace con anosmia, no existe curación. ¿Qué hacer? No voy a hablar del tratamiento especializado de otorrinolaringología porque no es el objetivo de esta charla, pero deben de saber de que todos los niveles son importantes en salud, y entonces cada quien debe hacer lo que le corresponde en su área. Entonces, en primer y en segundo nivel, ¿qué hacer? Deben de saber que la mayoría de pacientes pueden atenderse en primer nivel, ¿verdad? Y también en segundo nivel, como tal, porque hay pacientes que pueden ser referidos o que llegan directamente al hospital, sin ser de hospitales de tercer nivel como tal. Se debe dar el apoyo emocional al paciente. Deben de saber que como el recambio de las células madre al neuroepitelio es de 30 a 120 días, la mayoría de pacientes van a recuperarse en esos 30 a 120 días, incluso si ustedes no le dan un tratamiento adecuado como tal, ¿verdad? Entonces es de tener como un poquito de paciencia.
cuáles son los que van a referir, ya los vamos a ver, ¿verdad? Y se le explica al paciente, como ustedes le están diciendo al paciente, ¿qué es lo que usted no siente? Que ya no siento olor a lejía, no siento olor al gas, pero en realidad siento olor a las demás cosas. Entonces, lo que hay que hacer es decirle que todos los días, si no son sustancias peligrosas como tal, por ejemplo, para oler un gas, lo que tiene que hacer es abrirlo, pero abrirlo momentáneamente, ¿verdad? Y tratar de reimaginarse ese olor, para que el paciente pueda hacer conexiones cerebrales y de neuroadaptación nuevamente para poder recuperar el olfato como tal. Aunque ya estamos post la era de COVID, pero si el paciente lo que presenta es una patología viral de la vía aérea superior, lo que van a hacer son test para COVID, test para influenza tipo A, tipo B, virus sistemas respiratorios que son los más frecuentes que tenemos aquí en el país. Deben de saber que varios laboratorios, no voy a mencionar nombres, ya los tienen unidos, es decir, que es un hisopado y hacen las 4 pruebas inmediatamente, que son como los virus más frecuentes. Pero ahí me van a decir, pero doctor, ¿y si me sale negativo y yo estaba sospechando algo viral? No, hay miles de virus, hay adenovirus, rinovirus, que no tienen pruebas específicas, por lo menos en ese país, en países de primer mundo sí hay. El tabaco es nocivo para la mucosa nasal, entonces si el paciente fuma debe de evitarse, que sea de primera o de segunda mano. De repente me dicen, pero es que fíjese que mi papá fuma, entonces hay que tratar de evitarlo como tal. En aquellos pacientes que tienen procesos gripales a repetición, a pesar de que el esquema está de menores de 5 años y mayores de 65, deben de ser vacunados, y si ustedes le hacen una nota, se deben de ser vacunados como tal, porque son pacientes que tienen procesos gripales a repetición. No es que toda la gripe van a ser por influenza, pero por lo menos la mitad de los procesos gripales que va a tener el paciente lo vamos a tratar de evitar con la vacuna. Y donde utilizarlos en pacientes de alto riesgo y con anemia viral recurrente, por lo que les mencioné. Deben de saber que la mayoría de pacientes recuperarán el olfato en 3 o 4 semanas, ¿verdad? Con todas las cosas que han hecho, no es necesario referirlos como tal. Pero si el paciente presenta otro de alarma o anosmia mayor a 4 semanas, esos pacientes sí es mejor referirlos con otorrino para poder ver qué es lo que está pasando, ver si ya descartar cosas mucho más grandes, pólipos es quirúrgico, entonces obviamente no puede ser atendido ahí, tumores obviamente que ya son cuestiones más graves, ¿verdad? Y todo lo demás que me he mencionado como el alergólogo o al neurólogo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo les traía. He tratado de ser como lo más práctico, pero si tienen preguntas, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias, doctor Hernández, por su intervención de mucha calidad. Creo que nos ha empapado el tema y también nos ha llamado o nos ha despertado este llamado a examinar más al paciente dentro del área de otorrinolaringología. Así que bueno, a los participantes estamos listos para empezar esta conversación con preguntas y respuestas. Para lo que les pido, por favor, puedan escribir su pregunta en el área del chat o indicar a través de una mano alzada si desean hacerla a viva voz. De esta manera, para abrir un poco y romper el hielo en cuanto a la conversación, quizás voy a hacerle, doctor Hernández, las primeras preguntas. Y nos escriben acá por el chat, es ¿cómo diferenciar la anosmia por un proceso gripal o la del COVID-19? ¿Hay alguna manera para hacer esto? No, en realidad no existe una manera por semiología de poderlos diferenciar, a menos que tengan una prueba, ¿verdad? Antes, como estábamos en plena pandemia, era más fácil dirigir al paciente que presentaba síntomas sugestivos de COVID, y al presentar anosmia se hacía la PCR como tal. Después, obviamente, los antígenos, pero en la vida actual, que ya no es obligatorio hacerlas y todo, solo aquel paciente que tiene la capacidad real de hacerse el hisopado con las 4 pruebas se puede saber cuál es el agente causante. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta, doctor. Por acá, Alejandra Mendoza nos pregunta vía chat. Primero le agradece la ponencia, al igual que Lilian, y nos hacen la siguiente pregunta. Como parte del post-COVID-19, se han encontrado casos frecuentes de anosmia, como una secuela
Lastimosamente, como le vuelvo a explicar, muchos de esos pacientes que presentaban más de 4 semanas, sí, eso secuelas de COVID. No solamente de COVID, sino todas las enfermedades que les he mencionado. Pero todos esos pacientes que están con secuelas de COVID, algunos han sido referidos. Entonces, ya tienen una secuela crónica. Esos son pacientes son un poquito más difíciles de rehabilitar. No es el objetivo de la charla dar, porque solamente eso lleva a otro. Pero lo que hacemos es un reentrenamiento olfatorio del paciente. No es fácil, el paciente se va a tardar de 6 meses a 1 año para poder recuperar por lo menos el 60% del olfato que presentaba antes, y probablemente va a tener todavía deficiencias específicas. Es decir, me dice, mire doctor, ya recuperé el olor a percibir el gas, la mayoría de comida, pero no recuerdo el olor de las rosas, no recuerdo malos olores. Entonces, pero siempre les digo paciencia y que el reentrenamiento siga. ¿Es posible que estos casos sean permanentes y con qué frecuencia son más los casos transitorios o los permanentes? Sí, como dije, ¿verdad? En la gran mayoría de pacientes, incluso si usted no le dan ningún tipo de tratamiento, la mayoría de pacientes se van a recuperar entre 2 a 3 semanas, ¿verdad? Pero son aquellos pacientes, los que tienen por lo menos de 4 semanas, que incluso con un tratamiento inicial que ustedes les han dado, un tratamiento para COVID o para influenza, y no mejoran, ese tipo de pacientes sí ya tienen que ser vistos por otorrino. Y todos aquellos pacientes que han quedado rezagados en el tiempo porque no consultaron o no fueron referidos al tratamiento, eso sí, desafortunadamente es permanente, pero casi no siempre en su totalidad. Sí deben de saber que si el paciente por tumores y tenemos que quitar toda esa zona por diferentes razones, eso sí van a ser permanentes. Muchas gracias. Y tenemos de la doctora Ana Gloria una pregunta a viva voz, a quien pido por favor pueda abrir su micrófono y realizar la consulta. Gracias, doctor. Y muchas gracias, doctor Hernández. Excelente ponencia. Preguntarle de que para los pacientes que no han recuperado el olfato, que tienen más de 120 días, ¿qué exámenes se les tiene que indicar para poder referirlo al tercer nivel con el otorrino? Un poco reportada. ¿Podría referirse, doctor? Sí, la doctora Ana Gloria nos consultaba de aquellos pacientes que posterior a los 120 días no han recuperado el sentido del olfato, cómo se debe de proceder y en qué momento referir al otorrino. Bien, sí, primero una adecuada historia clínica y un examen físico. Si lo que usted ve, porque el COVID en realidad lo que hizo fue reescribir la medicina, no es que era que el COVID decía voy a hacer nada más y todo. Tenemos una cantidad de pacientes que post-COVID antes no tenían pólipos, ahora ya tienen pólipos, o que de repente presentan enfermedades autoinmunes. Entonces, sí, si ustedes hacen un examen físico y no encuentran nada obstructivo que sea así de alarma, el paciente no presenta epistaxis, no tiene deformidad mortal, lo ideal es primero iniciar un tratamiento como que si fuese rinitis alérgica, si el paciente da historia como tal. Pero si el paciente no presenta historia de rinitis alérgica, lo mejor es refiéranlo, ¿verdad? Nada se pierde con examinar al paciente y poder valorarlo. Y si encontramos después que lo que tenía eran pólipos muy superiores que no pueden ser vistos con un microscopio, ahí los tratamos. Nos consultan también, doctor, si puede repetir cuál es el mecanismo fisiopatológico por el cual el virus del SARS-CoV-2 causa anosmia. Sí, es cierto, se me olvidó mencionar. Sí lo mencioné al inicio, el neuroepitelio es extremadamente delicado, es susceptible a
cambios externos. Y lo que hacía el SARS-CoV-2 era una acción citotóxica directa, es decir, llegaba y destruía las células. Pero afortunadamente, como las células basales que he mencionado, que son las células madres, que son las de reposición, lograban en la gran mayoría de los pacientes volverlas a poner. Ok, muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra consulta por acá. Varios de los pacientes que me llegaban a la clínica me mencionaban que previo a perder el sentido del olfato, ellos tenían una sensación de un ardor intenso en la nariz. ¿Está esto relacionado? Sí, dependía en realidad de la carga viral de COVID, ¿verdad? Pero en realidad lo que pasa es lo siguiente, o sea que si usted estaba expuesta a una carga viral considerable de COVID, es decir, que no ocupaba mascarilla y todo eso, es la misma acción citotóxica del virus, lo que hacía de que se sintiera esa sensación de ardor. Ya para ir cerrando, tenemos las últimas preguntas. Esta quizás no está tan relacionada a post-COVID, pero nos mencionan que cómo podemos manejar en el primer nivel de atención un paciente que veamos con los cornetes inflamados. Lo había presentado en uno de los cuadros. La principal causa de corneta inflamado es la rinitis alérgica. Entonces, usted lo que tiene que hacer es orientar la historia clínica del paciente, preguntarle si es todo el día, si es constante, o solamente se presenta con cambios de clima, que la vecina tiene un área llena de polvo, o sea que solamente cuando está ahí se presenta. Entonces, el tratamiento inicial de la rinitis alérgica como tal son los antihistamínicos. Hay de preferencia orales al inicio, porque es una escalera de tratamiento. También en algunas unidades de salud, no en todas, ¿verdad? También hay esteroides nasales como tal. Pero si usted tiene mucha duda de ese paciente o ve que sí mejora con antihistamínicos, pero al suspenderlo otra vez, ese paciente probablemente sea una rinitis alérgica, entonces no lo refiera con el otorrino, sino que envíelo con el alergólogo. Ok, muchas gracias. Ya para ir cerrando esta sesión de preguntas y respuestas, quisiera dejarlo, doctor, para que pudiera brindarnos unas palabras reflexivas para todos los participantes. Bueno, sí, bueno, felicitarlos porque se ve la avidez de querer adquirir conocimiento, ¿verdad? Para eso estamos. Espero que nos inviten para otro tipo de tema. Y cualquier cosa del área de otorrino estamos a la orden. Y el énfasis, como ya lo había hecho anteriormente, es siempre hagan historia clínica dirigida, ¿verdad? Siempre examinen los pacientes. No se limiten a que tiene dolor de cabeza, tomemos un TAC, ¿verdad? No, con ellos, conversen con ellos. Es el arte de la medicina. Muchas gracias por sus palabras, doctor Hernández, también como parte de su participación en este webinar, el Colegio Médico. Permítame. No sé si se está viendo mi pantalla. Permítame. El Colegio Médico, doctor, quiere hacer la entrega de un diploma por la participación que ha tenido este día. En este momento comparto y me confirma si ya se ve. Y reza de la siguiente manera. El Colegio Médico de El Salvador, a través del Comité de Actividades Científicas, otorga el presente diploma al doctor Raúl Hernández Najarro por su participación en calidad de ponente en el webinar científico del tema anosmia post-COVID y es extendido en San Salvador el 6 de noviembre del 2023, firmado por nuestro presidente, doctor Roberto Eduardo Montoya Argüello, y por la directora del Comité de Actividades Científicas, doctora Gloria Patricia Argueta de Cativo. Y con esto, doctor, le extendemos nuestro agradecimiento por habernos nutrido de este tema que estábamos, como usted menciona, ávidos de escuchar.
Y a los participantes queremos agradecerles su presencia y rogarles por favor que estén pendientes de nuestras redes sociales porque estaremos publicando nuestro próximo webinario y esperamos que puedan atender. Les rogaría también si pudiesen abrir sus cámaras para poder tomar una captura y tenerla de recuerdo de que participaron en este primer webinar del Colegio Médico de El Salvador. Así que abran sus cámaras y yo les aviso para que sonrían. Okay. Sonrían en este momento que vamos a tomar la captura. Página 1 y ahora voy con la página 2. Sonrían en este momento, por favor. Y bueno, les agradecemos mucho que hayan participado en este primer webinar. Les mencionaba que los esperamos para la siguiente sesión. Estamos tratando de traer temas muy interesantes que son de importancia y relevancia para médicos, estudiantes de medicina y profesionales de la salud. Saben que siempre están abiertas las puertas del colegio médico por si desean afiliarse, pueden acercarse a conocernos y también estén pendientes de las próximas actividades presenciales. Así que les deseo una feliz noche y espero nos volvamos a encontrar pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.